Alerta en C5N. La investigación por el asesinato de Melina Romero. Ahora los peritos investigan si murió ahorcada. En este momento, en la morgue judicial de Lomas de Zamora, los expertos forenses intentan determinar si Melina Romero murió ahorcada. Recordemos que es un día importante para la causa porque empieza la tarea del entomólogo forense, fundamental para precisar y certificar la data de muerte. Y en paralelo, los forenses del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, con el doctor Bonvicini a cargo, están tratando de establecer si Melina murió ahorcada. Recordemos que la testigo clave que tiene esta causa, validada por la fiscal, la testigo de nombre Melody, habla de un crimen con patadas y con trompadas, pero más detalles de esta tarea de los peritos los tiene el doctor Sergio Doutres, defensor de Joel Fernández, Chavo, uno de los detenidos de la causa. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Mauro? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, ¿nos puede contar qué están haciendo los peritos en el día de hoy? Bueno, el tema es el siguiente. En el día de hoy no van a concluir con todas las actividades que tienen que desarrollar. Hay un número importante de tareas. Teniendo en cuenta que no solo se van a realizar tareas en el día de hoy, sino el lunes van a continuar con otras pericias que tienen que llevar a cabo. Pero en el caso de hoy estamos viendo el tema de las pericias anatomopatológicas y estomatológicas. Eso, bueno, se lleva a cabo en el Instituto también de Ciencias Forenses, y entre una de las tantas cosas se habían tomado extracción de tacos de piel, había desprendimiento de epidermis y había un montón de elementos que, bueno, que los tienen que ir estudiando con distintos preparados, y en base a eso, bueno, van a arribar a un resultado que va a ser en un plazo, creo yo, a los 10 o los 15 días. O sea, doctor, recién en 10 o 15 días vamos a tener conclusiones para saber cómo la mataron. Ahora, concretamente, ¿nos puede explicar cómo se determina si murió ahorcada? ¿Hay un hueso puntual que analizan los forenses? Es el hueso hioides, ese hueso seguramente fue extraído, tienen que analizar si está roto o no. Si tiene alguna secuela, y en base a eso puede llegar a determinar si hubo ahorcamiento o hubo alguna otra cuestión. Pero convengamos que esto se tiene que analizar en forma completa. Sí. ¿Por qué ahora se preguntan si murió ahorcada y no tal vez otra mecánica de crimen alternativa a esta? Por ejemplo, no sé, sobredosis o alguna de estas. El tema es este, no hay una única posibilidad. Acá se analizan absolutamente todas, inclusive el día lunes continúan otro tipo de pericias, que son pericias de ciencias naturales, geología y de manchas biológicas. Y digamos, van a hacer un resultado una vez que hagan todos los exámenes correspondientes. No van a dar un dictamen por uno de estos este solo examen que llevan a cabo. Esto se basa a partir de lo que no se encontró, más de lo que se encontró, de lo que no se encontró en la autopsia, que hay que ir por más con otros métodos. El tema es este, en la autopsia lo que se hizo fue analizar todo de forma macroscópicamente. En este momento lo que se está viendo es precisamente todo de forma microscópica y determinar ya en una forma mucho más científica, con preparados y distintas cuestiones para determinar tiempos y ver inclusive cómo reacciona a los distintos preparados. Doctor, más allá de la parte pericial, de la parte forense, ¿cuándo estima usted
que la fiscal podría estar pidiendo las prisiones preventivas si es que entiende que hay mérito de las personas que están imputadas y detenidas en la causa. ¿Cuándo le vence el plazo? El plazo se estaría venciendo para fines de la semana que viene, por lo menos en lo que hace referencia a mi asistido. No sé si en ese interín resolverá la situación de los otros coimputados o los resolverá en forma independiente. Eso la verdad que no lo sé, no sé cuál será el criterio de la autora. ¿Y usted cree que no hay ningún mérito para procesar con prisión preventiva a Joel Fernández? Yo creo que todavía quedan pendientes un montón de pericias para llevar a cabo y que el único elemento con el que contamos es con la declaración del testigo M. No hay otro elemento a criterio de esta defensa que involucre a mi cliente en el hecho en cuestión. Pero bueno, eso seguramente va a ser materia de discusión. Estimo que la Fiscalía va a entender lo contrario, así que quien va a tener que dirimir este tema seguramente va a ser el juez de garantías. Doctor, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Mauro, este dato, yo le preguntaba, no sé si fui bien concreto, empieza a buscarse a partir de lo que no se encontró en la primera autopsia, donde creían inicialmente que a partir del relato de la testigo se iba a encontrar alguna evidencia más. Claro, a ver... Huesos rotos... Sí, que no aparecieron. Otro tipo de lesiones que no se vieron por lo menos en esa instancia. Sí, es una... A ver, es un mecanismo que los forenses tienen que realizar. Tienen que descartar o confirmar cualquiera de las hipótesis. Primero, ¿cómo murió? Todavía no lo sabemos. Desde que encontraron el cuerpo al día de hoy no se sabe cómo la mataron. Se sabe que una testigo dijo que la mataron a patadas y trompadas. Se sabe que uno de los imputados que se autoincriminó dijo lo mismo, pero científicamente los peritos no detectaron inicialmente ni siquiera traumas severos como causa de muerte. Melody, la testigo M, como les gusta llamar a algunos de los abogados defensores de las personas imputadas, siempre dijo que la vio o que creyó que estaba muerta como resultado de una paliza. Sí. Ahora, yo me imagino esa escena y probablemente ella no pudo haber estado como espectadora de un lugar privilegiado viendo exactamente qué le hacían o qué no le hacían. Debe haber visto de a ratos y de a ratos tratar hasta de resguardar su propia integridad. Es probable que tenga, si estuvo ahí. O sea, esto realmente. no la desacredita como testigo, que ella no pueda certificar en un testimonio bien exacto cómo muere Melina. A ver, ¿qué puede hacer la fiscal con un testimonio? Supongamos que la autopsia revele que no existe una mecánica de muerte compatible con golpes, patadas o trompadas, y que sea por asfixia o por ahorcamiento. Eso para la fiscalía hace derrumbar el testimonio de Melody. No, van a merituar y van a decir, miren, pudo haberse confundido, pudo haber visto una situación que le pareció que era una muerte causada por trompadas cuando en realidad la estaban zamarreando y la asfixiaron. Digo, eso en función de que la fiscalía sostenga el testimonio de Melody y lo dé por válido. No me imagino que la propia fiscalía y el propio juez que en su momento merituaron favorablemente el testimonio de Melody y la jueza de menores, por ejemplo, para detener y dictar la prisión preventiva de Toto, se den vuelta sobre la marcha, salvo que aparezca una evidencia muy concreta de que la testigo mintió. Ahora, yo estoy loco o en estas horas iba a definir el destino de Toto. ¿Qué pasó? La Cámara lo va a resolver la semana que viene. Se tomó hasta el máximo tiempo. No tiene plazo, me parece, en este tema. No tiene plazo. No tiene plazo. No sé en menores. Porque en realidad lo que hizo la defensa fue pedir la nulidad de todo. Y como consecuencia de pedir la nulidad, la libertad de todo. La libertad directamente. Pero primero la nulidad, para hacer caer la causa. Ayer igual López Carribero dijo que sí que tenían plazos para definirlo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que me parece que van a usar hasta lo máximo posible para evaluar bien si se justifica tenerlo detenido o no. Sí, sí. ¿O está aprendido? ¿Cuál es la palabra exacta? No, aprendido ya convertida en detención. La aprehensión es las primeras 24 horas de una detención en provincia de Buenos Aires, convertido en detención cuando un juez lo convalida. Es una causa, insistimos, que no va a tener resultados concluyentes ya. No se imaginen que mañana vamos a tener una certeza. Es toda prueba de laboratorio, lo está diciendo el abogado, a largo plazo, 10 días, 15 días, y a partir de ahí ver realmente cómo fue la mecánica del crimen. Acá decían al principio algunos abogados que la chica iba a estar sometida a mucha presión. Cuando decimos a la chica hablamos de la testigo Melody. Y realmente ahora está sufriendo ataques. Lo que le vamos a preguntar en un rato a Alejandro Morreale, al doctor Alejandro Morreale, que ya está acá, es
modifica algo si termina confirmándose lo que vos decías al principio, que la mecánica de muerte no fueron los golpes como ella dijo, algo que planteó Melina también, o termina siendo irrelevante en la investigación. Y eso va a depender de lo que interprete la fiscal. Si quiere sostener a la testigo y entiende que pudo ser una equivocación y que la testigo no tiene por qué saber de mecánica criminal y que pudo haber percibido algo... Que fueron los golpes. Que fueron los golpes, cuando en realidad no vio el momento final. Si es que la ahorcaron o asfixiaron, no la va a derrumbar a la testigo la propia fiscalía. Uno estima eso. Yo coincido con lo que decís vos. Además, solo de imaginarme una situación que desencadena en un hecho violento, porque en definitiva, según cuentan, la terminan matando para poder someterla sexualmente porque ella se resiste. Sí, lo que dice la testigo es que hay abuso, que hay golpes y que hay abuso de nuevo cuando está... prácticamente supuestamente moribunda. Claro, indefensa o noqueada. O agonizando. Exactamente. Y el ahorcamiento no es una típica maniobra para tratar de controlar a alguien que está tratando que están tratando de abusar. O de silenciar. Sí, sí. Tranquilamente. Y Morreale modifica algo, gracias por venir. ¿Modifica algo el hecho de que no coincida después la mecánica de muerte con la que describió la testigo? ¿O son demasiadas las cosas en las que sí acertó? Si se me permite el término, acertó. No, claro, esto, como decía Mauro, no tiene por qué, y creo que Melina también lo había referido, no tiene por qué una testigo conocer exactamente cuáles son los mecanismos o los medios que causan la muerte de una persona. La persona puede haber percibido o haber creído percibir que estaba sin vida cuando en realidad aún no lo estaba, claro. O estaba prácticamente en un estado prácticamente semi-inconsciencia y después fue ultimada. Yo creo que las pericias en este sentido van a ser definitorias porque más allá que no hay aparentemente lesiones que puedan ser calificadas como de graves en la autopsia preliminar, no nos olvidemos que las maniobras de ahorcamiento, los golpes pueden involucrar algunas partes blandas que no sean tan visibles pero que causen lesiones internas y que ocasionen la muerte. Muchas veces, además recordemos que el estado del cuerpo por ahí a veces no ayuda con estos hallazgos porque al estar muy deteriorado por ahí se confunden. Por eso no se cae. Yo entiendo que no, además coincido con Mauro en el sentido que si la Fiscalía y la juez de garantías convalidaron los dichos de la testigo, no van ahora por un elemento puntual, que es que no coincida específicamente la causa de muerte, revisar todo lo que ya dijeron y decir, bueno, ahora las declaraciones no sirven, no son válidas. ¿Qué hay que esperar, Mauro, ahora? Hay una ansiedad en la sociedad por saber qué pasó, por saber si los que están presos son los responsables o no, y siempre esta responsabilidad cae sobre aquellos que ejecutan las pericias. Este tipo de pericias, las científicas, las que van a definir la situación, y por ahí hasta estamos sobrevalorando las posibilidades de que esto aclare la situación. Bueno, es una buena pregunta. Establecer si lo científico va a cerrar el caso o le va a dar certezas al caso. O lo vuelve peor todavía. O lo vuelve más incomprensible todavía. Porque la pregunta es, si la testigo termina errando en tantos puntos con su declaración, supongamos que no muere a golpes, muere asfixiada. Supongamos que no se determina que la casa de Toto es la escena del crimen. Si empieza a haber tantas imprecisiones del relato con lo que se puede probar, ahí sí podría caer el testimonio. Yo creo que ahí podrían los abogados objetarlo y la Cámara podría revisar todo esto y tener en cuenta todos estos puntos de no coincidencia para merituar si realmente vale la pena mantener el estado de prisión preventiva o el dictado de una prisión preventiva, o hay que revisarlo y adoptar otro temperamento que permita luego seguir con la investigación. Igual si uno pudiera hacer una especie de balance entre los puntos que se le objetan a los puntos que, como dice Guille, finalmente se corresponden
corresponden con lo que los investigadores terminaron encontrando, son más los puntos en donde ella acierta en su relato que con los que ella, bueno, tiene imprecisiones o directamente ha faltado a lo que finalmente sucedió en los hechos. El más importante lo más importante del relato de Melody, donde es conteste con lo que encuentran, es cómo está descartado el cuerpo. Las 2 bolsas... Y que hay está muerta, claro. Primero, que está muerta. Segundo, que cómo está descartado, que fue asesinada y cómo está descartado el cuerpo. Son 3 de las cuestiones que la testigo dice y se cumplieron. Ahora, del otro lado te tengo que decir, no sabemos si la mataron en la casa de Toto aún. Para la fiscalía sí, pero hay que determinarlo. Hay muchas dudas al respecto. Hay dudas acerca de si es el lugar del homicidio. Hay sectores que no son parte de la investigación, pero sí de la causa, que sospechan que ese no pudo haber sido el lugar. Pero si ella nunca fue a la casa de Toto, también podría haber confundido ese lugar, o le podrían haber dicho que ese lugar era la casa de Toto. Yo te puedo decir, esta es mi casa y te llevo a otro lado. Pero por otro lado, no se olviden que cuando se hizo la descripción de la casa por parte de la testigo, según la querella, coincidía con la casa de Toto. Sí, pero según la defensa con no la coincidía planta nada. alta, no. Con la planta alta de la casa de Toto. Con la planta alta de la casa de Toto. Según la defensa no había coincidencia. Entonces la pregunta es, si tenemos que... ¿Cómo se hace para merituar un testimonio? ¿Se sopesa de esta forma? Se dice, miren, lo más importante es que dijo que estaba asesinada, que estaba en una bolsa, que estaba con una manta de cuerina y que era un crimen y que la habían descartado un arroyo. Esto se cumplió. Y del otro lado, la defensa también va a decir, bueno, dijo que la mataron en lo de Toto, no se pudo probar. Dijo que la mataron a golpes, probablemente murió asfixiada. ¿Cómo se sopesa la validez del testigo? Porque el testigo tiene que ser certero en todo, justamente como es testigo puede tener imprecisiones. Mauro, esto hay que aclararlo bien, porque por el sistema que rige en el Código Procesal Penal, tanto de la provincia como de la Nación, se deja librado a criterio de los jueces valorar no solamente la creación de un testigo, sino toda la prueba por lo que se llama un sistema de la sana crítica razonable. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con la experiencia, los elementos que uno toma de la vida, de la lógica, de la razonabilidad. Si no es que uno tiene una balanza y coloca de un lado piedritas y del otro lado plumas y dice, bueno, no, a ver, la balanza se inclina más para un lado que para el otro, entonces yo le doy menos o más credibilidad. Claro. ¿No es así? No es así. No es por puntos, como diciendo, bueno, en esto fue certera, en esto no. Y lo que no, la credibilidad se valora desde un punto de vista global. Claro, en una mirada macroscópica, porque exactamente, tal si cual. vos no ponés el relato de ese testigo en su debido contexto, también pierde y además, a ver, Melina, convengamos lo siguiente. Nosotros 4 vamos en este momento a la esquina y ocurre algo... Y yo les voy a pedir a cada uno de nosotros que describamos lo que pasó y cómo, y seguramente vamos a hacer 4 relatos diferentes y vamos a hacer hincapié en 4 cosas distintas. Acá se podría atacar en este punto, que me parece muy interesante como punto. Vos decís, perfecto, la testigo coincide en cuestiones muy gruesas de la historia, las más trascendentales, digamos. Hay un cadáver, ese cadáver fue asesinado, como ella dijo, y fue descartado en 2 bolsas, como contó, en un curso de agua sin precisión, pero que se corresponde con el que dijo. Y te agrego otro dato, que digo que estaba vestida de la manera o con la ropa que ella dijo que... Pero se había visto en videos, y eso también se puede decir, bueno... Y seguramente se confirme que sustancias se habían tomado. Ahora, si yo me pongo en abogado del diablo y empiezo a buscar, a hilar fino, yo te puedo decir, eso se lo contaron. Porque es lo más grueso de la historia. Que de hecho al principio... Porque en los detalles finos no coinciden. Claro, ¿no? Pero ella de hecho al principio, la testigo, lo cuenta todo porque dice que se lo contó Joel. Claro. Después dice haber estado presente en el lugar. Está en línea Daniela Insaurralde, perito, porque hoy es un día clave para lo que se llama la entomología forense. Queremos saber justamente qué es la entomología forense y qué buscan los peritos con esta técnica de investigación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿nos puede contar, mucho gusto, cuál es la tarea del entomólogo forense y qué significa esto para que lo entendamos todos? Bien, la entomología es el estudio de la fauna cadavérica. Es un cierto grupo de animales invertebrados, que son los artrópodos, que utilizan el cadáver como fuente de alimentación. Entonces, es en este momento donde este grupo que pueden ser insectos, coleópteros, que son los cascarudos, avispas, mariposas, se convierten en auxiliares de la justicia.
Qué interesante. O sea, hay insectos que terminan siendo auxiliares de la justicia para determinar una data de muerte. Exactamente. Utilizan el cadáver, como les dije, como fuente de alimentación, y a través del muestreo de los distintos estadios de metamorfosis que tienen estos animalitos, se puede determinar el tiempo de crecimiento y a través de ello traspolarlo a el intervalo post-mortem en un cadáver. Para ser concreto y sin ser desagradable, estamos hablando de gusanos concretamente. Bueno, este tipo de artrópodos tienen un tipo de metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis estamos hablando de cambios. Hay ciertas moscas que ponen huevos, ¿sí?, en el cadáver. Este huevo eclosiona en una larva pequeña. La larva comienza a alimentarse del tejido del cadáver y comienza a crecer pasando por 3 estadios. Una vez que termina de alimentarse por una cuestión metabólica hormonal, se convierte en prepupa y luego, de acuerdo a la especie colonizada, se aleja del cadáver o queda formando la pupa, que comúnmente solemos ver en los galponios, debajo de las hojas, que son los puparios de las mariposas, ¿sí? La metamorfosis de la mariposa, por ejemplo, para que es más claro para poder entender. Y según en qué etapa de ese proceso ustedes se encuentran en el cadáver, saben, por ejemplo, cuántos días lleva muerto. Bien, la entomología forense tiene distintas variables. En principio debemos conocer las condiciones biogeográficas regionales. La sistemática, que significa la clasificación del filum insecta, de los artrópodos que le estoy mencionando, y también conocer las condiciones de la descomposición del cadáver. ¿Cuánto tiempo lleva arribar a un resultado, ¿no?, después de evaluar la evolución de esta fauna cadavérica? Bien, desde el punto de vista judicial es, digamos, una pericia bastante compleja, puesto que el perito tiene que estar en el lugar del hallazgo del cadáver. A esta altura de la experiencia mía, yo trabajo en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Misiones, hay una casuística bastante amplia donde ya traspasamos el mero aplicación de esta pericia como intervalo post-mortem, ¿sí? Podemos definir si el cadáver cumplió con el proceso de descomposición en el lugar donde fue hallado. O sea, ¿ustedes pueden precisar, después de un estudio entomológico, la data exacta? ¿Ustedes podrían, con una técnica como la que está contando, decir con precisión, la mataron a Melina aproximadamente el día 25 de agosto? ¿Y dónde? Porque por lo menos puede decir si esta es la escena del crimen o no. No, lo que puede decir es cuántos días lleva el cuerpo en ese lugar. Sí, pero también si es la por escena, la fauna claro, que se encuentra. ¿Qué dice usted, perito? Mire, como en toda ciencia biológica, donde estamos manejándonos con elementos vivos y distintos tipos de elementos diferentes, a no ser que, como siempre digo yo en las clases cuando doy cursos, uno sea el autor del hecho, o sea, en una camilla del hospital que el médico se da vuelta y dice hora del deceso, no podemos afirmar, ni siquiera la medicina legal, una hora exacta de muerte. Bueno, es un tema. Simplemente se trabajan con de tiempo, o rangos de horas, o rangos de días. Dentro de esa ventana de muerte es donde se debe llevar a cabo la investigación. Y por supuesto tiene relación con el informe pericial de la autopsia, ¿sí? De acuerdo a la descomposición, el lugar donde fue hallado el cadáver, que puede ser primario o secundario. Claro. Bien. También, de acuerdo a la especie que nosotros encontramos como primaria, podemos inferir la causa de muerte. Ah, también, qué interesante eso. Claro. O sea, ustedes, por ejemplo, si la Melina hubiera sido ahorcada, ustedes a través del estudio entomológico podrían llegar a esa conclusión.
podríamos inferir para descartar un sangrado profuso. Bien. Si nosotros tenemos mucho sangrado... Bien, Daniela. Le agradecemos muchísimo este contacto, muy amable y muy interesante. Por favor, espero haberse sido útil. Clarísima, Muchísimo. gracias.